Déjeme, déjeme grabar para que la clase pueda ser compartida posteriormente. Hermanos, hemos estado hablando acerca de lo que es el contexto de la adoración que agrada a Dios. Y ya esta es la clase número 14, hermanos, nuestra 14ª clase. Y hermanos, quisiéramos recordarles que es sumamente importante que veamos todo el contexto de lo que hemos estado hablando, la adoración que agrada a Dios. Cuando hablamos entonces de la adoración que habla a Dios, que agrada a Dios, estamos dando por hecho, hermanos, de que no toda adoración agrada a Dios. Hay una que sí agrada a Dios. Y ya estuvimos hablando acerca de lo que son las diferentes leyes. Estuvimos hablando también del tipo de ley que rige a los cristianos. Y hemos estado hablando, hermanos, al menos desde la clase pasada, estuvimos hablando acerca de cómo es de que cuando los cristianos se reunían, ellos predicaban, había un mensaje. Y enfatizábamos fuertemente, hermanos, acerca de cómo es de que ese mensaje tenía que provenir de lo que la palabra de Dios, de lo que la inspiración les estaba diciendo. No podían cambiar el mensaje, no deberían de cambiar el mensaje y no deberíamos de cambiarlo en este tiempo. Hay un patrón, hay un molde y eso es importante, hermanos. Creo yo que nunca vamos a hacer la fuerza suficiente, el énfasis suficiente en cuanto a que no deberíamos, hermanos, cambiar lo que hemos recibido. Por eso es muy importante que nosotros lo que recibimos lo compartamos. Hermanos, respecto a lo que es la adoración, entonces, déjenme hacer un poquito de paréntesis, de publicidad. Nuestro hermano Roberto, hermanos, nuestro hermano Roberto, él predica en la Iglesia de Cristo en Plateros 213. Allí predica nuestro hermano. Y se reúnen los domingos, espero no equivocarme, de 10 a 12, es 10 a.m. a 12 p.m. Ahí le puse a.m., pero no, es 12 p.m. Y martes de 7 a 8 y también los días jueves. Son los días que se están reuniendo. Allí está el horario. El hermano allí se reúne con la iglesia en Plateros 213 en la ciudad de Querétaro, Querétaro. Por mi parte, hermanos, a su servidor me reúno en la iglesia, bueno, nos reunimos en la iglesia de Cristo que está en Tompkinsville, así se llama el lugar, Tompkinsville, Kentucky. Y aquí está la dirección, hermanos. Nos reunimos, hay varias iglesias, a pesar de que el lugar es un poco pequeño, la ciudad es pequeña, pero hay varias iglesias de Cristo. Creo que son como cerca de unas 8 o 9 iglesias de Cristo. Y es algo impresionante, hermanos, de verdad. Y bueno, nosotros nos reunimos en la iglesia de Cristo que está en Rock Valley. Allí está la dirección, ahí está la forma de contactarnos, por favor. Si usted ve el video, lo ve posterior o ahorita, si gusta contactarnos, adelante, hermanos, por favor, hágalo para que de esa manera podamos tener comunión, tener convivencia. Si usted no conoce o quiere conocer acerca de la iglesia, bueno, será completamente bienvenido. Entonces, hermanos, acerca de esto, bueno, hemos estado hablando de lo que es la adoración. La iglesia, hermanos, el tema 14 es la iglesia perseveraba en la oración. La iglesia perseveraba en la oración. Y encontramos un versículo muy sencillo, hermanos, para poder darnos cuenta. Cuando el cristianismo era nuevo, nos encontramos como es de que la palabra de Dios nos dice, hermanos, qué es lo que los cristianos hacían. Es un tanto raro que en este tiempo algunos dicen, bueno, yo soy cristiano, pero no se parecen en lo más mínimo, hermanos, a los cristianos que tenemos en la Biblia. Si nosotros decimos que somos cristianos, entonces es indispensable que nosotros nos parezcamos a esos cristianos. Noten lo que dice Hechos 2:42, que es el pasaje de apertura. ¿Cómo dice, Matías? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Note por favor cómo es de que dice que ellos perseveraban. Los hermanos, la iglesia, perseveraba. Es decir, eran fieles en conservar. Algunas versiones dicen eran fieles en conservar, eran constantes en la doctrina de los apóstoles, pero también se menciona allí, hermanos, que eran fieles en conservar en participar en lo que eran las oraciones. Por supuesto, estamos hablando en el sentido de cuando se mantenían juntos como iglesia, en ese sentido. Entonces, los hermanos, cuando se reunían, se reunían como iglesia, hermanos, ellos participaban, perseveraban en lo que eran las oraciones. Debo de decir, hermanos, que
Bueno, una cosa, hermanos, una cosa es las oraciones y otra completamente diferente son los rezos. En ocasiones, algunas veces las personas se confunden y dicen rezos, ¿verdad? No es un rezo es algo que ya está prescrito, algo que ya está dicho, simplemente es como si yo leyera algo, básicamente así es, ya lo sé de memoria, es como si fuera una fórmula mágica, mientras que en la oración, de acuerdo con lo que vemos en la palabra de Dios, encontramos que ellos, hermanos, ellos persistían, ellos hablaban con Dios, pero de lo que ellos necesitaban en ese momento. Es por eso muy importante que nosotros comprendamos cuál es la diferencia. Entonces, los hermanos también, hermanos, en Hechos 6:4 se menciona cómo es de que los apóstoles les dicen a los cristianos, a los hermanos, que ellos iban a persistir en la oración. Ustedes hagan eso y nosotros persistiremos en la oración. Entonces, eso es bien importante. En ocasiones las iglesias no le dan valor, no le dan importancia, no tenemos tiempo para las oraciones. En ocasiones pensamos que solamente el escuchar la palabra es lo más importante y aunque sea importante, también lo es la comunicación con Dios. Entonces, la Nueva Biblia de las Américas dice, y nosotros nos entregaremos a la oración. Frecuentemente, hermanos, les ayudamos en comparar versiones y esto es para que ustedes puedan tener un poquito más de panorama, un poco más cercano, hermanos, lo que es la palabra de Dios y de esa manera podamos comprender un poco más de qué se trata. Note cómo es de que dice persistiremos en la oración y en la Biblia de las Américas dice nos entregaremos a la oración. Y eso, bueno, eso es algo que la iglesia en el primer siglo hacía. Cuando la iglesia se reunía, los hermanos oraban y lo hacían en serio. ¿Cómo ves, hermano? Sí, es una información necesaria porque recuerdo que alguna ocasión uno de los temas que tuvimos oportunidad de estudiar fue acerca de la oración y decíamos que precisamente un hombre encargado de algunos ministerios de la iglesia, es importante que una de sus cualidades y características sea un varón de oración. Entonces, todos los varones que somos cabezas de hogar, tenemos que enseñar e instruir a nuestra familia de que oremos, de que en toda circunstancia, constantemente, así como la iglesia primitiva, que perseveraban en la oración, nosotros igualmente tenemos que seguir ese ejemplo. Y de qué manera va a ir la iglesia buscando a alguien que sea ejemplar en cuanto a la oración si no somos los varones que estamos al frente de nuestros hogares y de las congregaciones? De la misma manera que los apóstoles eran los que estaban imponiendo enseñanzas, doctrinas y instruyendo a la iglesia que lo hagan. No solamente lo hacían con sus labios, sino que lo estaban haciendo con su ejemplo, con su vida, y que la iglesia estaba mirando ese trabajo de los apóstoles, que realmente en vida estaban perseverando, estaban siendo constantes, estaban siendo firmes. ¿Y qué mejor manera de edificar en la iglesia? Obviamente, principal como el tema que ya vimos, la enseñanza y la instrucción, la doctrina, pero que junto con la doctrina no podemos separar, como este pasaje, los apóstoles decían, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. No podemos apartar la predicación de la palabra y dejar a un lado la oración, porque recordemos que es palabra de Dios y por tanto cada uno de nosotros tenemos que comunicarnos con nuestro Dios. Siguiente diapositiva, hermano. Ahora es cuando podemos cuestionarnos, bueno, ¿qué es la oración? ¿Qué es esa expresión que podemos utilizar y leer en la Biblia como la oración? Simplemente, brevemente, con la frase comunicación con nuestro Dios. De la misma manera que podemos decir que un matrimonio sin comunicación va a tender a tener problemáticas, discusiones, y que puede tender al fracaso. Bueno, un cristiano sin tener la comunicación con Dios está perdido. Tiene que tener esa intimidad, esa relación, esa cercanía con Dios. Y eso es la oración. Esa es una herramienta
importante. Por eso, para poder agradar a Dios en nuestra adoración, es inevitablemente que exista una comunicación por medio de esta herramienta que Dios nos ha dejado, que es la oración. Cuando podemos encontrar el estudio de la palabra, estamos permitiendo que Dios nos instruya. Según de Timoteo 3:16, que es uno de los versículos que más hemos utilizado. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, porque Dios es Dios justo, nos instruye, permitimos que Dios nos enseñe, que Él nos brinde su voluntad, que quiere que hagamos, pero ahora va a ser la parte viceversa y Dios quiere que lo hagamos. Así como Él quiere que conozcamos su voluntad al estudiar la palabra, quiere también que nosotros nos expresemos. Y obviamente es un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, que antes de que salgan de nuestros labios las palabras en la oración, Dios ya las conoce. Dios conoce nuestros sentimientos y todo. Aún así, es perfecto que aunque Dios conozca nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, aún lo más profundo de nuestro ser, aún así nos dice, quiero que vengas a mí y te abras en oración. Excelente que nos demuestra ahí Dios. Entonces, es importante, sin duda, para agradar a Dios en la oración, la oración. Lo que le podemos decir a Dios, absolutamente todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Los momentos tristes, los momentos agobiantes, los momentos alegres, todos, como la iglesia primitiva que era constante y perseveraba en oración. Hermano, y debería darnos miedo, hermano. Vaya, un ejemplo, hermano, por decir que cuando está un avión, pero no hay comunicación con la torre de control. Y mayormente es un día nublado, con neblina. Nos daría miedo seguramente, hermano, que el piloto no tenga comunicación, que no tuviera o que no quisiera comunicarse con la torre de control. Debería de darnos pavor, hermanos, que aquellas personas que están dirigiendo la iglesia, que están tomando decisiones por la iglesia, no tienen comunicación con Dios, hermano. De verdad, debería de darnos terror, porque cuando la persona, no sé, hermano, en ocasiones somos los predicadores quienes estamos al frente de la iglesia junto con más varones. Debería de verdad darnos miedo cuando no tenemos una vida de oración. O cuando nuestros ancianos pasan más tiempo en otras cosas, pero no tanto en la oración como en la oración. Y eso realmente es para que reflexionemos. Ahorita que mencionabas acerca de cómo es de que los hermanos predicaban y también se daban a la oración, hermano, recordé, obviamente no está en la Biblia, pero recordé que alguien, según históricamente, se le decía a Jacobo, rodillas de camello, porque parecían sus rodillas estaban muy feas porque se arrodillaba de tanto arrodillarse para orar. Y realmente, hermano, deberíamos de darle importancia. Podríamos hablar muchísimo acerca de la oración, podríamos hablar de tantas oraciones que hay en la palabra de Dios y nunca aprenderíamos tanto como el que nosotros mismos oremos, el que practiquemos la oración. Vaya, yo podría decirle a Matías muchas cosas acerca de cómo nadar, pero si realmente él quiere aprender a nadar, tiene que meterse al agua, hermano. Necesita aventarse al agua. Entonces, es bien importante que nosotros no minimicemos lo que es la oración. En cuanto a las oraciones, bueno, se menciona cómo es de que hay oraciones, se les menciona también como peticiones, rogativas, se les menciona también acciones de gracias. Eso es lo que se menciona acerca de la oración y nosotros deberíamos de aprender a usar cada una de ellas. En ocasiones solamente pedimos, en ocasiones rogamos, pero muy pocas veces, hermano, agradecemos. En ocasiones no agradecemos. Recuerdo cómo es de que, los boletines de algunos lugares tienen muy poquitas acciones de gracias. No tienen mucho, ¿verdad? Deberíamos de aprender. Hermanos, en cuanto a lo que es la oración, ¿quiénes dirigían la oración pública? ¿Quiénes eran los encargados? ¿Quiénes eran los responsables de dirigir la oración pública? Y otra vez, hermano, tenemos que recurrir a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que sujetarnos fuertemente de lo que dice ella. ¿Cómo dice Matías? Léelo, por favor. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas
sin ira ni contienda. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Cómo dice el 4 y el 5 de ahí mismo, Matías? 4:5 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias, hijo. Hermano, en ocasiones podríamos caer un poquito chocantes, porque en ocasiones enfatizamos palabras griegas. Recuerdo que hace tiempo alguien decía, hermano, no sé ni hablar español, ¿cuánto más voy a aprender a hablar griego? Bueno, es importante, hermano, que nosotros sepamos hablar lo que es el idioma griego, que nos ocupemos de lo que es el idioma griego. Tal vez no vamos a ser eruditos, quizás expertos, pero por lo menos un conocimiento básico, deberíamos de tenerlo, hermano, deberíamos de usarlo. Y es importante porque, bueno, en esta parte, en el versículo 4 y 5, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y aparece la palabra hombres. En el versículo 5 menciona cómo es de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero la palabra hombres que aparece en el versículo 8 es diferente a aquellas dos primeras. En esta, hermano, en esta es diferente. Cuando dice quiero que los hombres, bueno, en los otros pasajes es la palabra antropos. Esa es la palabra, y es la palabra que se utiliza para hombres o mujeres, ¿sí? Es como si Dios dijera, es como si el pasaje dijera, quiero pues que los hombres y las mujeres sean salvos, porque hay un solo mediador entre los hombres y las mujeres. Es exactamente el mismo valor. No obstante, hermanos, el versículo 8, la palabra hombres es diferente. La palabra hombres que aparece aquí, hermano, es la palabra, esta que está aquí se llama, dice andras. Andras, así dice. Y esa palabra, hermano, se utiliza se usa como aner y también andros. Aner y andros. Y esa palabra, hermano, aquí claramente como es de que los léxicos lo definen, ¿verdad? Dice que esa palabra cuando dice andras, aner o andros, se refiere al que engendra. Dice macho, varón, hombre, marido, esposo y también hombre formado. Entonces, cuando nosotros encontramos estas definiciones, lo que está diciendo allí el apóstol Pablo es, quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces, esa es la parte que nosotros deberíamos de comprender. Son los varones quienes deberían de estar orando, dice, en todo lugar. Cada vez que haya la necesidad de orar, cada vez que vamos a llevar una oración, nosotros deberíamos de llevar a cabo la oración. Esto, hermano, este entendimiento debe ayudarnos a comprender de que las mujeres no están no tienen esa oportunidad, tienen esa limitante. Es más, si nosotros siguiéramos leyendo los versículos hasta como por el versículo 12, encontraríamos un pasaje que calzaba perfectamente en la clase anterior, donde mencionaba que no se le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No se le permite. Y es aquí cuando el apóstol Pablo está demandando que los hombres oren en todo lugar. Los varones deberían orar en todo lugar, dice, levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces, cuando dice manos santas, por supuesto, no se refiere específicamente a las manos, hermanos. Es una figura de lenguaje y está diciendo simplemente que se refiere a manos santas, como en aquellos tiempos que levantaban las manos. Bueno, aquí se refiere a que deberían estar sin ira y sin contienda. Es decir, no deberíamos orar, aunque seamos varones, cuando tenemos pleitos, cuando tenemos ira, cuando tenemos alguna contienda con algún hermano. No deberíamos de hacerlo. Y pues aquí cabe muy bien la pregunta, hermano, que en ocasiones las hermanas nos llegan a hacer, pero dicen algunas, ¿y qué si mi esposo me dice que yo ore? ¿Qué si mi esposo me dice que yo ore? ¿Qué si mi esposo o si el predicador me dice que yo ore? ¿Qué si incluso los ancianos me están diciendo que yo pase a orar? Y pues sí es cierto, hermano. En ocasiones los ancianos podrían decirle a las hermanas, pero la cuestión es de que los ancianos no tienen tal facultad, según la Biblia, según el Nuevo Testamento, para que ellas realicen tal acción. No lo tienen. No sé si nos quieras comentar un poquito de eso, hermano, o avanzamos a la siguiente diapositiva.
Algo importante para aclarar, de hecho, de la diapositiva anterior decía, ¿quiénes son los que oran? Esa es la pregunta, así nada más. Como varones, también estamos encargados a animar, a exhortar a mujeres, a la iglesia, a jóvenes, a la iglesia en general, a que oren, a que lo hagan. Obviamente estamos hablando en el contexto de la temática que estamos tratando. Estamos hablando de la adoración. Por ello ahí, no se confunda. Si nos iba a preguntar, bueno, anteriormente había dicho que todos oren. Y ahí la palabra que utiliza es la palabra que dijo nuestro hermano Freddy, antropos. Ahí está generalizando varón y hembra. Y el hombre y la mujer pueden orar, pero estamos hablando, yo también a veces le he pedido a mi esposa, ora por mí, pero obviamente en oraciones personales que ella tiene, en sus oraciones personales, ora por mí, pero obviamente cuando estamos en hogar, en la familia, estamos matrimonio, hijos, el cabeza de hogar es el responsable. Si quiero pues que los hombres, estábamos hablando de que quién quiere, estamos hablando de la palabra de Dios. Cuando estamos en la adoración, cuando estamos en la asamblea, en la reunión, es hombre. Oren levantando manos santas sin ira, sin contienda. También mujeres pueden orar, pero personales, sus oraciones personales. Que oren por todos los hombres, por los gobernantes. Entonces, es de animar. Hay mujeres en la Biblia que son mujeres de oración. Recordamos a Ana, pero era una oración que ella tenía, obviamente estamos hablando del antiguo pacto, pero que ella tenía personal. Entonces, pueden hacerlo, mujeres también, orar, pero cuando estamos hablando de asamblea, cuando estamos hablando ya la reunión para adorar a Dios en conjunto, en una congregación, varón, dice, todos los hombres oren, levantando manos santas sin ira, sin contienda. Y el énfasis con santidad, hombres que sean santos como Dios es santo. Ora a aquellos hombres que se están esperando y esforzando por ser justos, limpios, puros, y que de esa manera está tratando. Y una vez más, hablando en su contexto. Ahí adelantito podemos agregar de a qué se está refiriendo. Siguiente diapositiva, Juan. Una vez más, hablando de, ok, pensé que estaba ahí, el 2.12. Entonces, ahí en el contexto, en el 2.12 está haciendo la referencia. Matías, si lo tienes ahí, lo puedes Primero leer. Timoteo 2:12. Primero de Dice, Timoteo 2.12. dice así, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Sí. Entonces, con esa pregunta que menciona mi hermano, ¿qué hay de aquellos varones que a su mujer le dan el permiso y le están autorizando? Ya lo habíamos tratado precisamente la semana pasada, esta temática, este punto de quiénes predican. Es lo mismo, quién está dirigiendo, quién está al frente. De la misma manera que el varón es el asignado para enseñar y predicar en la asamblea, es el mismo indicado para dirigir a la iglesia en la oración. Y no le está permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio, no solamente en la enseñanza, sino también en la oración, en la dirección de cantos, en la administración de la ofrenda para los santos, en la administración de la cena, en este punto de la oración. Y en el contexto, recuerde 1 Timoteo 3:15, está haciendo referencia, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Toda esta carta está haciendo referencia a un varón que está enfrente de la iglesia, a Timoteo. Por eso dice, te rogué que te quedaste en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, varón es el que está al frente, la dirección, quienes deben orar. Permiso a la mujer,
anime a su esposa a orar, pero en sus oraciones personales. En conjunto, usted, varón, nosotros como varones, somos los que tenemos la responsabilidad, la tarea de dirigir y, a nuestro hogar y en la congregación. Adelante. Hermanos, cuando la iglesia se reunía, este pasaje lo veíamos al menos en parte la semana pasada, lo que es primera carta a los Corintios 14, desde el 13 en adelante, hermanos. Tomando esta parte, el apóstol Pablo, en el capítulo 14 específicamente, está poniendo el orden de cómo tienen que realizarse el uso de los dones milagrosos. Pero fíjense, hermanos, que a pesar de que no existan los dones milagrosos, no obstante, él menciona cómo deberían de mantenerse el orden. Y hay ciertos elementos que se deben de mantener aún. Por decir, cuando él menciona, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración, note, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices, se refiere a la oración, si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? También es otra referencia a lo que es la oración. Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Está mencionando, hermanos, cómo es de que a pesar de que si había una persona que estaba orando, pero estaba orando en una lengua extraña, es decir, los demás no lo entendían, entonces él dice, bueno, va a quedar sin entendimiento la persona. Note usted cómo es de que en azul tenemos 4 veces por lo menos el hecho de que se debe de entender. El propósito de la predicación, el propósito de la oración es que haya entendimiento, es que haya exhortación, edificación. Ese es el propósito. Y también menciona, hermanos, cómo es de que una persona debe entender para poder decir amén a la acción de gracias que los demás estaban haciendo. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros comprendamos que cuando nosotros estamos orando, es muy importante que entendamos qué se está diciendo, ¿sí? Es muy importante que pongamos atención para que de esa manera logremos decir el amén a lo que es lo que el hermano estaba diciendo, porque esto nos demuestra, hermano Roberto, esto es evidente de que no se podría hacer, supongamos que estamos juntos o que dijéramos cuando tú vas a hacer la oración, hermanos, vamos a orar, y que en ese momento tanto tú con tu oración, yo con mi oración, Matías con su oración, todos nos ponemos a orar, y aunados a los que están también mirándonos, cada quien con su oración. Hermano, no cabe ese desorden. Cuando la iglesia oraba, alguien presidía la iglesia, era el presidente de la iglesia, y todos los demás decían amén a su acción de gracias. Decían amén a su oración, es decir, que así sea, que estaban de acuerdo, entendieron qué es lo que se estaba diciendo. Entonces, es sumamente importante, hermano, que comprendamos que cuando alguien está orando, nosotros no podemos estar por nuestro lado, ¿verdad? No, si estamos orando como iglesia, es imperativo, hermano, que también estemos poniendo atención. En este caso, cuando estás orando, tú oras y nosotros ponemos atención. ¿Para qué? Bueno, para decir amén. De esa manera, porque entendimos lo que dijiste y estamos de acuerdo y queremos que nos estamos sumando a lo que tú estás diciendo. Es por eso que debemos de poner atención. En ocasiones, en las iglesias, sobre todo de índole pentecostés, hermano, regularmente cada quien agarra su oración. Es muy frecuente ese desorden. Y sí, hermanos, eso no es lo que se tiene que hacer. Nosotros tenemos que apegarnos tenemos que poner atención para que de esa manera los hermanos que están orando
dirijan correctamente, no se distraigan con lo que los demás están haciendo, y los que estamos siendo presididos tenemos que poner atención para que de esa manera también digamos amén. Pero hay muchas veces que cada quien agarra su oración cuando estamos reunidos, lo cual no encuentra lugar dentro de lo que es la palabra de Dios. Cuando la iglesia oraba, había alguien que la dirigía y todos los demás ponían atención, hermano. Eso es lo que ocurría. No sé si nos quieras comentar más de esto, hermano. No, simplemente, obviamente, este contexto de las lenguas milagrosas ya no existe, pero sí tenemos aquellas ocasiones que existen las lenguas que han sido enseñadas por lengua materna o instruido a través de los trabajos seculares o las educaciones. Es importante también recordar ellos, o sea, no podemos, lo que decía de la concentración y el estar atentos. Entonces, no puedo yo estar junto con la iglesia orando, alguien está dirigiéndola y yo estoy escuchando y no puedo estar, partirme en tres, estar escuchando al que está dirigiendo, pero al mismo tiempo yo internamente estoy pensando en otra cosa y estoy presente físicamente, pero en mi pensamiento ya estoy en otra parte. Entonces, es incorrecto ello y de la misma manera por eso se hace en aquellas ocasiones cuando sea un hermano que tenga otro lenguaje, el hermano que va a traducir, a interpretar ese lenguaje para poder decir amén. Ahorita mencionabas, estás orando, bueno, está dirigiendo la oración, pero todos estamos orando, por eso es el amén, porque estamos orando a lo que el hermano está dirigiendo en la oración y estamos en conjunto, estamos unidos, estamos en unidad en esa oración para levantarnos todos delante de nuestro Dios y de esa manera, obviamente hablando de levantarnos figuradamente, ¿no? Que también se puede hacer la petición, más adelante vamos a ver, de las posturas físicas, pero estamos uniéndonos en la oración. Entonces es importante entendimiento. No podemos estar físicamente ahí en el lugar y al momento mi entendimiento está partido en otro. Entonces tenemos que estar concentrados, estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Se me viene a la mente un pasaje cuando le dijeron a Moisés que estaba dentro de enfrente de la zarza, quítate el calzado de tus pies, dice, porque en tierra santa, suelo santo, está Jehová. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos, estamos en la presencia de Dios. Cuando la iglesia se une en orar, esté completo, entero en ello, porque son lo que va a elevarse delante de nuestro Dios. Imagínense que en la iglesia, la congregación, está presente, pero un 40% está perdido en otra parte, en su mente. Entonces, solamente el 60% oró y queda en mí. Entonces, tenemos que estar enteros, enteros. Decía nuestro hermano, puede haber otras formas de decir oración, dar gracias como este pasaje lo está diciendo, bendiciendo, rogando, suplicando. Entonces, hagámoslo como el Señor lo está mostrando. Entonces, adelante, hermano. Una de las oraciones que pienso yo que es la más conocida, hermanos, dentro de lo que es la escritura, sin duda alguna debe ser la que se le conoce como el Padre Nuestro, el Padre Nuestro. Y bueno, sencillamente se le conoce así porque de esa manera empieza, ¿verdad? Algunas veces encontramos que hay personas que dicen, por lo que dice aquí, ustedes oren de esa manera. Y en ocasiones la gente piensa que esta es la oración que se tiene que decir. ¿Cómo dice Matías? Léela, por favor. Dice así, ¿no es verdad? Sí, está bien. Ok. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estés en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, cuando se menciona esto, dicen algunos, bueno, es que Jesús dijo, ustedes pues orarán así. Es lo que dice la Reina Valera 60, en la Nueva Biblia de las Américas dice, oren de esta manera. Y empiezan, ¿no? Entonces dicen, bueno, ustedes tienen que orar de esa manera, entonces así tenemos que hacerlo. Pero realmente, hermanos, no podemos decir que es correcto. Y les voy a decir por qué. Cada vez que nosotros queramos, hermanos, busquemos entender qué es lo que la palabra de Dios dice, debemos de ponernos en los zapatos de la primera audiencia, los primeros receptores, qué es lo que ellos entendieron. ¿Qué es lo que entendió Pedro, los apóstoles que estaban allí presentes? ¿Qué es lo que ellos entendieron? ¿Encontramos alguna otra oración en el Nuevo Testamento? Y la respuesta es sí. Sí encontramos oraciones. ¿Encontramos que ellos repitieron esta oración? La respuesta es no. No repitieron esta oración. Entonces, ¿qué es lo que entendió Pedro? Bueno, sencillamente entendieron que era una estructura básica, era un ensayo de lo que ellos podían utilizar para que de esa manera Dios los pudiera escuchar. Hay varias cosas que deberíamos de considerar dentro de lo que es esta oración, hermanos. En primer lugar, le pido que ponga atención. La oración va dirigida al Padre. Así de simple. No hay una sola oración en el Nuevo Testamento en la cual se hable a Jesús o se hable al Espíritu Santo. No existe. Jesús dijo, vosotros pues orarán así, y todas las oraciones, hermanos, se habla al Padre. Esa es la estructura. No existe lo que es la llamada oración a Jesús. No existe. Deberíamos de poner cuidado en eso. Entonces la oración siempre, siempre, siempre va dirigida al Padre. No solamente eso, sino que en segundo lugar, bueno, alaba, glorifica lo que conocemos como la doxología. Alaba el nombre de Dios, santificado sea tu nombre. En ocasiones solamente hablamos al Padre, pero en ocasiones no nos detenemos para glorificar a nuestro Dios. Deberíamos de hacerlo. Estamos hablando sí con nuestro Padre, pero también estamos hablando con el Rey, con el soberano, con el todopoderoso, con el eterno, con el creador. Con Él estamos hablando y deberíamos aprender a reverenciar su santo nombre. También encontramos cómo es de que deberíamos de pedirle perdón, hermanos. En ocasiones no queremos ponernos a cuentas, no buscamos ponernos a cuentas, cuando realmente sabemos que hay cosas que estamos haciendo que no debemos de hacer. Bueno, si hemos cometido faltas delante de nuestro Dios, deberíamos de pedirle perdón a nuestro Dios para que Él sea misericordioso y nos perdone, que nos limpie con la sangre de su Hijo. No solamente eso, bueno, deberíamos también de usar de peticiones. Ya nos pusimos a cuentas, estamos en una buena relación ahora con nuestro Dios, ahora sí, pidamos, deberíamos de pedir, ¿sí? Encontramos también aquí como es de que dice en el nombre de Cristo. Aunque aquí en la oración no se menciona en el nombre de Cristo, no obstante eso es algo que posteriormente Jesús les enseña. No han pedido nada en mi nombre, pero ahora lo van a hacer. No habían pedido nada hasta ese momento. Ahorita podemos ver algunos pasajes. Y también, bueno, al final es el fin de la oración, ¿eh? El amén. Ya cuando decimos amén, cuando estamos conformes, cuando estamos de acuerdo, cuando hemos escuchado también que lo que el hermano dijo es algo maravilloso, es una alabanza, también deberíamos de decir amén. Amén a lo que el hermano nos está diciendo, para que de esa manera, hermano, sepamos más o menos, tengamos una noción de lo que es la oración, cómo va estructurada. Y pues aquí viene en el nombre de Jesús. Adelante, hermano. Es interesante este modelo que el Señor Jesús trazó y dejó. Ahí en el contexto de Mateo 6, 13, su paralelo viene siendo Lucas 11. Ahí en el versículo número 1 menciona algo que Mateo no. Ahí agrega de que Jesús precisamente estaba orando y que sus discípulos lo ven cómo estaba orando, y cuando ya regresa a ellos, precisamente uno de sus discípulos les dice, enséñanos a orar como Juan ha enseñado a sus discípulos. Entonces, obviamente estamos hablando de judíos que toda su vida
tuvieron el conocimiento de que existe un Dios y que ese Dios es Jehová. Tuvieron toda esa instrucción desde su edad temprana. Entonces, sin duda ellos sabían lo que era orar, pero miraron algo en Jesús, en cómo Él se adentraba, se tenía esa relación íntima, estrecha con Dios, que fue algo que posiblemente, extrañamente, lo miraban sus discípulos con las demás personas. Recordemos que los maestros ahí eran los fariseos, eran los intérpretes de la ley, y en cada uno de los evangelios, principalmente los sinópticos, decía que el Señor Jesús sí tenía autoridad, no como no la tenían los escribas y fariseos, y de esa manera enseñaba. Entonces, cuando dice ahí, vosotros oraréis así, como acaba bien decir, no estamos hablando de una repetición, sino que en una lectura, sino que está dando una estructura de cómo se debe hacer la oración. Entonces, ahí miramos ese punto de en el nombre de Jesús. Gracias a nuestro Dios que vino aquí a la tierra, hacerse carne y sangre, que fue el único que vino del cielo y en el cual vino a entregar su vida y dejar su voluntad. En esa voluntad, en la oración, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, algo pequeño, algo grande, todo lo que pidiéramos en su nombre, en la oración dirigida al Padre, como lo acabamos de ver, dice, eso va a ser realizado. Va a haber ocasiones que Dios nos va a decir, todavía no es el tiempo. Va a haber ocasiones que y su respuesta va a ser un rotundo no a nuestra petición, pero sin duda alguna Él escucha nuestra oración y Él actuará de acuerdo a su voluntad en su nombre. Matías, ¿podrías leer ahí siguiente? Juan 15:16. Sí, dice así. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Gracias. Tanto el capítulo 14 como el capítulo 15 se encuentran una de esas partes de el yo soy de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el 15 yo soy la vid verdadera. Entonces, en ambos contextos habla acerca de la oración y Él siendo el camino, Él siendo la verdad, Él siendo la vida y Él siendo la vid verdadera, nos dice que cuando hagamos la oración, tiene que ser pedida en su nombre. Recordemos que Él viene siendo el mediador. El contexto del pasaje que leímos hace un momento, Primera de Timoteo capítulo número 2, en ese contexto nos habla que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre. Él es el mediador. Entonces, Él es el que está intercediendo por nosotros en las oraciones. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y versículo número 2, en el cual, si alguno tuviere pecado, dice, estas cosas os escribo, hijitos, para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, tiene pecado, sea abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, la propiciación por nuestros pecados. Entonces, en la oración tiene que ser en nombre de nuestro Señor Jesucristo el Salvador. Adelante. Así es, hermano. Pues, hermano, ya se nos cumplió el tiempo. Ya ya se terminó, pero vamos a posponer lo que nos falte. Pienso que fácilmente podemos usar más información para la clase venidera. Aunado, bueno, me dice Mari que como que el video ha tenido algunas fallas, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que que podamos solucionar también nuestra conexión a internet. De antemano, hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por habernos
por haber compartido también lo que es la publicación, y le seguimos animando para que haga planes de estar el próximo lunes, y de esa manera podamos llegar a más personas y seguir compartiendo acerca de la oración. Por mi parte, me despido, hermanos. Gracias y que Dios les bendiga grandemente. Matías, despídete, por favor. Gracias, hermanos, por estar aquí esta noche en las Sendas Antiguas. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y si el Señor lo desea y nos permite, vea el siguiente video. Hermano. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias. Un saludo y un abrazo en el Señor, donde se encuentren, y los esperamos la próxima semana, si Dios quiere. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. El buen camino de andar, por el andar y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe iba creciendo, por fe iba creciendo. De mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré. Para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino de andar, por el andar y en las sendas antiguas